¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Medicaled. El día de hoy vamos a continuar con el tema de aminoácidos, que es el que hemos estado trabajando durante estos últimos videos. Particularmente nos vamos a adentrar a lo que son las estructuras químicas de cada uno de ellos y pues recalcar que, como vimos en el video anterior, estos aminoácidos van a estar divididos en familias y cada una de estas familias, bueno, pues le va a brindar ciertas características y propiedades particulares. Por ende, vamos a dividir este video en dos. En la primera parte vamos a ver la familia de los alifáticos, los hidroxilados y los sulfúricos, y en el video que sigue pues vamos a culminar con las familias restantes, ¿no? Empecemos por los alifáticos. Como les dije en el video anterior, la palabra alifático hace referencia a aquellos compuestos químicos que se componen prácticamente o particularmente, vaya, de dos elementos: carbono, que en este caso las estructuras que vemos aquí no vemos un carbono explícito como tal. ¿Por qué? Porque en las estructuras químicas de los aminoácidos muchas veces vamos a encontrar que los carbonos se representan por uniones de dos líneas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a hablar por ejemplo de la alanina, ¿no? Esto para que quede claro bien cómo es que se representan los carbonos. Yo veo que mi alanina, bueno, pues tiene un grupo hidroxilo, tiene un oxígeno y justo aquí vemos que hay la unión de dos líneas, ¿sale? Una que viene de acá y una que viene del otro lado. Bueno, pues esta unión me va a representar un carbono. Entonces ahí puedo decir que ya llevo un carbono y bueno, pues representaría el grupo carboxilo, que es el primer carbono que aparece, ¿no?, en la estructura del aminoácido. Posteriormente, ¿qué veo? Otra unión. ¿Sale? Otra unión que entonces me va a representar un carbono más. Y entonces, si nos vamos por ejemplo aquí al extremo, ¿qué es lo que vemos, no? La línea obviamente ya está sola, ya no hay otra línea que lo junte. Sin embargo, cuando pasa esto, bueno, pues el extremo de la línea también me va a representar otro aminoácido más. Entonces, yo puedo decir ahora que la alanina tiene un carbono que forma parte del carboxilo, tiene un carbono alfa unido a su grupo amino y tiene un carbono más. Entonces yo ya puedo determinar mis tres carbonos. ¿Sale? Eso es para que quede claro y pues obviamente nos va a servir tanto para los hidroxilados, sulfúricos y para todos los aminoácidos que vamos a ver. Esta regla para contar los carbonos va a ser determinante. Y bien, ahora sí vamos a empezar con cada uno de estos, ¿no? Ya hablamos de los aminoácidos alifáticos, voy a ir con cada uno de ellos en orden creciente, del aminoácido más pequeño hasta el más grande de cada familia. Entonces empecemos con la prolina. Como ustedes se pueden dar cuenta, la prolina tiene su carboxilo. Después, sí, esto es muy interesante, la prolina. Como tal, no tiene un carbono alfa solo en la cadena, porque este carbono alfa se va a ver fusionado con un anillo, que si se fijan es un anillo en forma de pentágono. Este anillo se le va a denominar anillo pirrólico y únicamente lo vamos a encontrar en la prolina. No hay otro aminoácido que tenga este tipo de anillo. Vamos a ver que sí, la histidina, los aminoácidos aromáticos también tienen anillos, tienen compuestos cíclicos, pero no son anillos pirrólicos. Eso es muy importante. ¿Qué más? Tenemos que la prolina me va a servir para formar otro tipo de aminoácido modificado que es la 4-hidroxiprolina. Como les comenté en el video anterior, la 4-hidroxiprolina forma parte de estos aminoácidos que originalmente eran proteicos, pero tras sufrir modificaciones forman parte de aminoácidos que en este caso, y en el caso muy en particular de la hidroxiprolina, nos van a servir para la composición del colágeno, que es una proteína estructural que tenemos prácticamente en todo el cuerpo. Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente, la glicina. Si nos vamos a contar otra vez los carbonos, tenemos que está su grupo carboxilo y, ¿qué es lo que ven aquí? El carbono alfa junto a su grupo amino y nada más. La glicina únicamente tiene el carboxilo y el carbono alfa. Y eso la va a hacer muy interesante porque la glicina es el único aminoácido que no puede tener su esteámero. Entonces la glicina no puede hacer lo que otros aminoácidos como la serina, como la tronina, como el resto de aminoácidos, que es eso de que se gire su carbono alfa para tener, por ejemplo, la cadena radical en una disposición y también en un determinado momento que esa cadena cambie de lado o cambie de dirección, de organización. Eso se puede hacer en todos los aminoácidos menos en la glicina, porque como les comenté, la glicina solo tiene su carbono alfa y el grupo carboxilo, nada más.
Y bueno, aunque es un aminoácido muy pequeño, tiene funciones muy importantes como acá, lo que les puse de este lado, la glicina sirve de neurotransmisor. En el sistema nervioso central nos va a servir para ser un neurotransmisor inhibitorio principalmente. Y bueno, también está implicado con ciertas funciones, en especial con el procesamiento de los tetrahidrofolatos. Es algo que vamos a ver más adelante en el canal. Es toda una vía para la síntesis de folatos, para la recuperación, mejor dicho, de estos folatos. Y bueno, la glicina está implicada en esa vía, ¿no? ¿Qué más tenemos? La alanina. Si vamos en orden creciente, bueno, ya vimos que tiene un carbono, la glicina tiene 2, la alanina tiene 3 carbonos, ¿sale? Entonces de esa manera vamos a llegar hasta encontrar la isoleucina. Aquí el caso de la alanina, también muy particular. Este aminoácido está implicado en el metabolismo muscular de una forma muy interesante. Aquí yo tengo la representación de un músculo, ¿ok? En el músculo, como quizás ustedes ya han leído o ya han investigado por su parte, se va a dar gran parte de la energía, o sea, porque el músculo es un tejido especializado en brindar la energía de todo el aparato muscular. Entonces, cuando el músculo produce estas vías que le van a dar energía, nos vamos a dar cuenta que como parte de sus desechos metabólicos va a liberar alanina. Esta alanina, por medio del torrente sanguíneo, va a llegar al hígado y en el hígado se va a convertir en piruvato. Además de brindar piruvato, esta misma alanina, ¿qué nos va a dar? Un grupo amino. Este grupo amino que ven aquí lo va a soltar y se va a encargar de apoyar a lo que sería la síntesis de urea, que también es un compuesto, un desecho, mejor dicho, que en pocas palabras va a ser excretado por la orina y que me va a permitir deshacerme de los nitrógenos que ya no necesitamos. Por otro lado, llegamos a estos 3 aminoácidos que, si se fijan, forman parte de un subgrupo. Dentro de estos mismos alifáticos yo puedo encontrar un subgrupo que lo forman la valina, la leucina y la isoleucina. A este grupo se le llama aminoácidos de cadena ramificada. ¿Por qué cadena ramificada? Bueno, pues porque además de ser alifáticos tienen al menos 5 carbonos en su estructura. Estos de acá, si se fijan, bueno, la prolina 1, la glicina 2, pero desde que llegamos a la valina ya podemos ver que los aminoácidos de este subgrupo tienen al menos 5 carbonos. Por eso se les llama aminoácidos de cadena ramificada. Y bueno, en particular tienen 2 características de las que le voy a hablar. La primera, estos aminoácidos son muy hidrófobos. ¿Por qué son hidrófobos? Bueno, pues porque la gran cantidad de carbonos que tienen y la gran cantidad de hidrógenos también que tienen hacen que estos aminoácidos no sean capaces de disolverse con el agua. Al contrario, tienden a ser, en este caso, hidrófobos, fobos por fobia, por miedo. O sea, es una, digámosle, una analogía a, si yo le tengo miedo al agua, bueno, pues yo voy a ser hidrófobo, ¿no? Lo mismo pasa con estos aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Por ende, al momento de sintetizar proteínas, estos aminoácidos, valina, leucina y isoleucina, van a estar en la cara interna de la proteína, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Digamos que con mis marcadores voy a hacer una proteína, ¿no? ¿Okay? Está así la proteína plegada, y entonces, como alrededor de mi proteína siempre va a haber agua, ¿qué es lo que voy a hacer para que estos aminoácidos puedan asociarse? Los voy a dejar adentro, en la cara interna de la proteína, para que no estén en contacto con el agua. Porque bueno, si yo los pudiera aquí, los pongo alrededor de la proteína en las caras externas, ¿qué es lo que pasa? Pues lógicamente no va a darme esa función para la cual fueron creados. Entonces, cadena ramificada siempre en cara interna de proteínas, ¿no? Y bueno, ya si hablamos un poquito de las características químicas puramente de cada uno de estos, la valina tiene 5 carbonos, leucina e isoleucina tienen 6 ambos. De hecho, estos dos son muy similares. Si se fijan, lo único que cambia es la disposición de una de sus cadenas de hidrocarburo. La leucina, en esta representación, tiene la cadena ramificada
volteando para un lado, mientras que la isoleucina lo tiene para el otro. A esto se le llama isomería, es un isómero propiamente dicho. Por esto, el nombre de isoleucina, porque en pocas palabras, la isoleucina, que es un isómero de la leucina, es un compuesto que a pesar de tener los mismos componentes, va a tener una organización distinta. De eso se tratan los isómeros y bueno, de eso se trata precisamente estos aminoácidos de cadena ramificada. ¿Qué tengo de este lado? Vámonos con la segunda familia, que son los aminoácidos hidroxilados. Como le dice su nombre, hidroxilo, ¿por qué? Porque van a tener un grupo hidroxilo extra en su estructura. Todos los aminoácidos, eso sin excepción, van a tener un hidroxilo, ¿no? Porque en el grupo carboxilo lo vamos a tener ahí incluido, ¿no? Sin embargo, estos dos aminoácidos van a tener un OH extra, ¿no? Adicional, de reserva, si lo quieren ver así. Vamos a empezar a hablar de la serina. Este aminoácido tiene 3 carbonos, como lo podemos ver aquí. En su último carbono es donde presenta el grupo hidroxilo. Y en cuanto a su función, voy a tener que, me va a servir como precursor para el glutatión. Este compuesto es una sustancia que en el cuerpo básicamente va a tener una función de eliminar tanto radicales libres como radicales oxidados. Es el antioxidante por excelencia del cuerpo, el glutatión. ¿Y por qué es antioxidante? Bueno, pues porque la serina le ha dotado estos grupos de hidroxilo para que puedan cumplir esta función antioxidante. Por otro lado, tenemos a la treonina. También forma parte de estos aminoácidos hidroxilados. ¿Cuál es la diferencia? La serina, si se fijan, tiene únicamente 3 carbonos y la treonina tiene uno extra, que es el de acá. El hidroxilo también se mantiene en el carbono 3, ese no cambia, pero bueno, pues ese carbono extra obviamente le va a dar cierta diferenciación. La treonina la vamos a encontrar en ciertos receptores celulares, ¿no? Los receptores que usan la treonina, ¿no? O que involucran a la treonina justamente se llaman así, receptores de treonina. ¿Por qué? Porque el aminoácido treonina, para esto les voy a hacer un dibujo muy básico de cómo sería un receptor, ¿no? Esta es mi membrana celular. Aquí yo tengo el receptor, la membrana. Dibujo 2 líneas porque es una membrana bilipídica, tiene 2 capas, por eso es importante hacer esa acotación. Y los receptores también van a formar parte de las proteínas. Al final de cuentas son proteínas estos receptores. Y aquí precisamente van a tener en su mayoría aminoácidos treonina, porque como son aminoácidos hidroxilados, yo voy a necesitar que haya grupos OH ahí. ¿Para qué? Para que llegue la molécula de agua y me hagan puentes de hidrógeno. Por eso es tan importante tener receptores de treonina. No todos los receptores celulares forman parte de, digamos, de este tipo, ¿no? Pero si hay muchos y obviamente nos van a dar diversas funciones celulares. Por eso es muy importante entender qué tipo de aminoácido tengo, qué tipo de grupo funcional tengo, por qué es importante que la treonina tenga un OH, por ejemplo. Ese tipo de cosas nos van a servir para no solo entender aminoácidos en general, sino entender y tener una concepción mucho más general de, pues, de la célula, que es nuestra unidad básica como organismo, y de todo tipo de funciones fisiológicas. Muy bien, vámonos con la siguiente familia, que son los aminoácidos sulfúricos. ¿Por qué sulfúricos? Porque en su estructura vamos a ver que tienen átomos de azufre. ¿Se fijan? Tanto cisteína como metionina tienen al menos un átomo de azufre. Esa es su principal característica. ¿Qué los diferencia? Bueno, así como vimos en la treonina y metionina, hay una diferencia en el número de carbonos de cada uno. La cisteína únicamente tiene 3 carbonos, mientras que la metionina tiene 5. ¿Se fijan? Ahí está la diferencia, 5 y 3. ¿Qué tenemos con la cisteína? Esta cisteína también va a tener función de receptores celulares, pero lógicamente no van a ser de la misma función que los tienen los receptores de treonina, porque en vez de hidroxilos, estos receptores de cisteína que me van a donar, pues obviamente azufre, grupos sulfúricos. Eso es lo que
se va a encargar de brindarle a ese receptor nuestra cisteína. También tenemos que la cisteína forman entre sí los llamados puentes inter e intracadena. ¿A qué me refiero con estos puentes? Existen hormonas como es el caso de la insulina, ¿no? La insulina tiene dos cadenas, cadena alfa, cadena beta. Y para unir estas cadenas yo tengo puentes inter e intracadena, ¿no? Este es un puente intercadena porque va de una cadena a la otra, y este es un puente intracadena porque está plegado en la misma cadena. ¿Cómo hago yo esos puentes? Bueno, pues gracias a aminoácidos de cisteína que están uno aquí, uno acá, uno aquí, uno acá. Estos aminoácidos nos van a permitir que haya uniones entre las cadenas y entonces tener a mi hormona acoplada. Y bueno, en el último aminoácido que tenemos es la metionina. Forma un compuesto que es súper importante, que lo van a ver mucho en bioquímica, S-adenosilmetionina. Este compuesto es un metilador por excelencia. ¿A qué me refiero con metilador? Hay ciertas reacciones químicas, ciertos procesos que requieren un grupo metilo extra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un compuesto de 4 carbonos y necesito transformarlo a uno de 5, bueno, pues me va a faltar ese grupo metilo, ¿no? El grupo metilo lo van a ver expresado así. CH3. Entonces, ¿de dónde voy a obtener ese grupo metilo? Bueno, va a ser precisamente la metionina, que en su forma de S-adenosilmetionina me va a donar ese grupo metilo y entonces ya me va a permitir cumplir con esta reacción. Y bueno, otras sus funciones, la metionina, al igual que la cisteína, pero sobre todo este último, la metionina, todavía mucho más presente ahí, ¿no? En la estructura de las inmunoglobulinas. Una inmunoglobulina es un tipo de proteína, si nos vamos un poquito más exactos, es una gamma globulina que prácticamente va a ser el famoso anticuerpo. Los anticuerpos son en realidad inmunoglobulinas que van a ser secretados por los linfocitos y que, bueno, van a permitir toda esta función inmune, atacar cierto tipo de antígenos que llegan al cuerpo. Y bueno, pues precisamente las inmunoglobulinas, si no las conocen, les voy a dibujar muy general, ¿no? Como es una inmunoglobulina. Que esta es una representación de la inmunoglobulina, como en forma de Y. ¿Y qué pasa? La inmunoglobulina va a tener cadenas también, gracias a sus átomos de azufre, ¿no? Estas cadenas son, mejor dicho, puentes sulfúricos, y se van a dar porque en la estructura de la inmunoglobulina voy a tener metionina también. Sí, algo muy similar a lo que pasaba con la insulina, ¿no? Que tenía de un lado la cisteína, de otro lado la cisteína, que hacía entre ellos puentes intercadena. Aquí es lo mismo, solo que predomina más la metionina. Pueden encontrar cisteína y también la cisteína es capaz de hacer estos puentes, pero principalmente van a ser de metionina. Y bueno, en cuanto a las familias alifáticas, hidroxiladas y sulfúricas, esto sería todo. Nos vamos al siguiente video con más familias.